Pone cara de sexo. Ahí arrancó. ¿Saben qué es el cambio lingüístico? Vení, entérate. Bueno, como ya dije varias veces, el tema de la clase de hoy es el cambio lingüístico. O sea, básicamente, ¿por qué cambian las lenguas? ¿No? Ya venimos hablando de eso. Pero siempre que doy clase cambio el tono. Dale. Mira, yo no quiero decirte nada, pero no me estás injuriando. Vamos a hablar en serio. Ya veníamos hablando de qué es el cambio lingüístico. O sea, ya veníamos hablando de que esta materia es fundamentalmente el abordaje del cambio lingüístico, ¿no? Y específicamente, lo que nos toca es el abordaje del cambio lingüístico en la lengua española, ¿sí? Pero no podemos hablar de qué es el cambio lingüístico en la lengua española sin que pensemos, ¿sí? Por un lado, ¿qué es un cambio? ¿Sí? ¿Por qué se producen los cambios? ¿Y cómo? ¿Me entienden? O sea, no es que, dicho de otro modo, no es que en la lengua las cosas cambian porque sí, o de casualidad. ¿Me entienden? La lingüística diacrónica trata de establecer, primero, qué es un cambio y qué es una moda, podríamos decir, ¿no? Segundo, ¿por qué pasan los cambios? ¿No era que la lengua es un sistema? Dijo Saussure. Si la lengua es un sistema, ya está todo dicho. ¿Me entienden? Porque se acuerdan que es un sistema para Saussure. Un conjunto de elementos relacionados. Sí, eso no tiene mucho que ver con el concepto de sistema, pero es cierto. Pero quiero decir, si yo tengo un sistema de 5 elementos que están relacionados y el sistema funciona perfecto, pongamos el caso de un motor de un auto, que es también un sistema de piezas, todas relacionadas, que funcionan todas juntas, armónicamente, y todas juntas entre ellas hacen funcionar al motor. ¿Sí? ¿Para qué voy a sacarle el árbol de levas al motor? ¿Sí? ¿Qué voy a lograr? Que no funcione. O sea, ¿se acuerdan del concepto de valor? Cada elemento del sistema está relacionado con otro porque se opone. ¿Qué quiere decir que se opone? Que cada uno tiene una función distinta. ¿Me entienden? Si el sistema es alterado, corro el riesgo de que no tenga más sistema, de que se caiga, de que deje de funcionar. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sin embargo, las lenguas son sistemas y cambian. Es medio paradójico, y el mismo Saussure tuvo en cuenta este problema y lo trató de resolver, digamos, ¿no? Porque, por un lado, yo digo, la lengua es un sistema, quiere decir que está formada por n elementos, muchos elementos, pero no son sueltos, están relacionados, ¿sí? Pero yo toco uno y desequilibro todo el sistema. O sea, un sistema es, por definición, algo que está en equilibrio. ¿Por qué en equilibrio? Porque todas las piezas, todos los elementos se sostienen unos a otros. Alterar uno implica alterar todo el sistema. Esto Saussure lo dijo, lo vio. ¿Me siguen lo que quiero decir? Por eso él habló de la mutabilidad y la inmutabilidad, que ahora tenemos que refrescar, recordar. Pero entonces, estamos diciendo que las lenguas son un sistema, pero estamos diciendo que en las lenguas, que son sistemas, se producen cambios. ¿Sí? Obvio, no podemos decir que haya cambios totales, porque hacer un cambio total es directamente o eliminar esa lengua o hacer que una generación ya no pueda comunicarse con la otra. ¿Me entienden? Si nosotros, los que vivimos en 2024, nos ponemos de acuerdo y cambiamos toda la lengua, todo el sistema, nuestros hijos nos van a entender más. La última generación que habló español fuimos nosotros. ¿Me entienden? Entonces los cambios tienen que ser imperceptibles, tienen que ser menores,
casi que no nos damos cuenta de los cambios. ¿Sí? Digo, y esto también lo charlábamos anteriormente, las personas más grandes, pero también ustedes, si yo les pregunto, cuando vos eras chico, el castellano que se hablaba era muy distinto, era otra lengua, vamos a decir siempre que no. ¿Me entienden? Solamente lo puede ver aquel que en lugar de estudiar la lengua en sincronía, ¿recuerdan? ¿Sí? Se dedica a estudiar la lengua en diacronía, en evolución, y tomando periodos extensos. No me sirve de nada estudiar, decir, ay, bueno, yo voy a hacer lingüística diacrónica porque voy a tomar de 2020 a 2024. No vas a encontrar nada. Porque los cambios imperceptibles estos, capaz que llevan toda una generación. ¿Cómo? No sé si un siglo, pero esto que te digo, una generación. O sea, recién, fíjense que nosotros recién nos damos cuenta, digo, a ver, de nuevo, pensémonos como usuarios de la lengua, pero al mismo tiempo como lingüistas. Nos damos cuenta de, en casa, ¿quién habla distinto? A partir de nuestros abuelos, que son los que vemos que dicen palabras que no conocemos, o que tienen formas de pronunciarlas distinto, ¿me entienden? Recién a partir de abuelos. Nuestros padres, o sea, nuestra generación inmediatamente anterior, habla como nosotros. ¿Sí? O sea que diríamos, a partir de 50 años, más o menos, 2 generaciones, 3 generaciones, vos empezás a ver algún que otro cambio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien, entonces, este texto que ustedes en realidad es una selección de 3 parágrafos que ustedes tienen que leer del manual de Company y Cuétara, que explica qué es un cambio lingüístico. Arranca diciendo justamente que las lenguas, a diferencia de lo que Saussure planteó, que las lenguas son un sistema estático, ¿sí? En realidad las lenguas son algo dinámico. ¿Qué quiere decir dinámico? Que va cambiando. Constantemente, exacto. Constantemente, exactamente. ¿Sí? Pero al mismo tiempo ese cambio es imperceptible. ¿Está? Y por lo tanto, las preguntas que la lingüística diacrónica se va a hacer tienen que ver con, como dijimos antes, qué es un cambio lingüístico, por qué se producen los cambios y cómo se producen los cambios. ¿Estamos? Ahora, lo primero que tenemos que tener en claro es que los cambios se producen en todos los niveles de la lengua. ¿Sí? ¿Qué son los niveles de la lengua? ¿Qué pasa? Saludo a la cámara. ¿Está arriba? ¿Y por qué está arriba? Y que baje la libreta. Y mire que si no me avisó a tiempo, yo ya le puse ausente. Y sí, mejor, yo 6:30 a la mesa. Si no me vino a decir, profe, espéreme, seguramente yo le puse ausente. Pregúntele a la profesora que está en la mesa, pero estoy 99,9% como el Isofor, que 99,9 mata gérmenes. Yo estoy 99,9% de que le puse ausente yo. Ahí se avisa a las 8, pendeja de mí. Está la cámara, creo que está la cámara. Mire, ves. Pendécula, lo dije en latín. Bueno, decía, los niveles de la lengua, ustedes a lo mejor no lo charlaron así en profundidad. Una lengua se puede estudiar según el estructuralismo, los planteos que surgieron en lingüística a partir de Saussure, en diferentes niveles. Como quien va del nivel más chiquito al más alto, digamos, al más grande, ¿sí? Sería el nivel fonético,
este nivel, medio que no nos compete solamente a los lingüistas, porque es el que estudia los sonidos, la fonética estudia los sonidos, y para estudiar los sonidos yo tengo que tener conocimientos de física, porque el sonido es una cuestión física, son ondas que se propagan en el aire, ¿sí? Y tengo que tener aparatos especiales para poder ver esas ondas. Por eso están los foniatras, que son médicos, no son lingüistas, y los fonoaudiólogos, que son médicos, no son lingüistas. ¿Me entienden? Pues ellos se encargan de los sonidos del lenguaje, quiero decir. Entonces, ese nivel todavía no es nuestro. Digamos que es una especie de interrogación. Salud de la cámara. A llevar casi. ¿Hasta el lugar? ¿A qué lugar? Gracias. Tengo cosas para devolverte, Mariana. Pues. Es una interrelación entre lo que van a estudiar los lingüistas y lo que estudian otras disciplinas. El que empieza siendo el primer nivel de la lingüística es el fonológico. ¿Qué quiere decir fonológico? Muy parecido a fonético. Pero ya no es, gracias a él, ya no es los sonidos reales que yo produzco y que a lo mejor produzco mal, por eso voy al foniatra. Son los sonidos mentales. La vocecita de la mente. Un tartamudo tiene problemas en la pronunciación de los sonidos, pero en su mente no tartamudea. ¿Entienden? En su mente es todo de corrido. O sea que él no percibe, profe. Él no percibe su propia tartamudez. Sí, pero lo que pasa es que justamente por eso se pone nervioso, porque en su mente corre todo perfecto. Y vieron que cuando se traba y se pone nervioso, ¿por qué se pone nervioso? Porque tiene plena conciencia de que lo que hay en su mente y lo que sale por su boca no coincide. Como el ejemplo que daba del español. Hay un ejemplo. Todos nosotros escuchamos a un español que nos dice lechuza, y nosotros en la mente no tenemos la zeta, pero comprendemos la zeta. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque las imágenes mentales, como Saussure las llamó, las imágenes acústicas del significante, son todas iguales en todos los usuarios de la lengua. Bueno, el nivel fonológico estudia con eso. Perdón, estudia eso. Estudia las imágenes acústicas de la mente. Por eso decíamos la vez pasada que una palabra como hambre, que la escribo así, en fonología la voy a representar, ¿se acuerdan que hablábamos de poner entre barras? La voy a representar así. Porque fonológicamente el primer dibujito que yo escribo no tiene representación con una imagen acústica en la mente. En la mente, el primer fonema que arranca es la A. ¿Sí? Y se le pone el acento, siempre, aunque no lo lleve, en la ortografía. Porque la ortografía es una cuestión, la fonología es otra cuestión. Esto ustedes no estudian fonología primero, creo. No ven fonología. A nosotros nos hubiera servido mucho, porque sobre todo cuando volvamos después de las vacaciones tenemos que ver mucho del cambio fonológico del latín al español. Entonces tendríamos que, nos vendría bien, pero no importa, lo podemos salvar. Pero este es el primer nivel entonces en el estudio lingüístico. Estudiar la lengua a partir de sus fonemas. ¿Qué puedo estudiar acá? Y acá puedo estudiar, repito, todas las imágenes acústicas, todos los sonidos. Puedo estudiar por qué, por ejemplo, a ver, ¿quién puede decir? Puede pasar. Esta palabra, ¿cómo la pronuncian? Tengo. ¿Cómo? Hasta que esta deja de hacer ruido. Llega a cualquier hora y encima se cachiva. Está rindiendo el No se puede, ahí está la cámara, está el camarógrafo, otro lugar elegiste. ¿No es que hay una cámara acá? Saludaste a la cámara y encima se me pone. Encima no se ve la No, cabeza. y si me paro justo acá me apunta justo. Mirá, no que tiene cortada la cabeza, se le ve el pecho. Ah, No importa. bueno, ¿acá me puedo sentar?
Bueno, a ver, ahora sí. Tengo. ¿Cómo es esa N? Díganla a todos. Tengo. Sí, como la cosa. Ahora decís nene. Nene. ¿Decís la misma N? No. Eso estudia la fonología, por ejemplo. ¿Qué le pasa a la N de tengo? Porque todos decimos la N y la N. Pero fíjate que la N de tengo, como que la N ya captura algo de la G. Muy bien. Como la G se va a hacer allá atrás. Y de la E también. ¿Cómo de la E? De la T, como que así continuo entre la E. Sí, pero el hecho de que se hagan así, medio rara, es por culpa de la G. ¿Sí? O sea, como que la G la contamina, ¿cómo hay que hacer la G? Allá atrás. Entonces ya se contamina, ya se contagia, como que se anticipa. Como que la mente ya sabe que va a venir una G, entonces ya se anticipa y a esa N ya la va haciendo medio Gizada. Como el nene no hay ninguna consonante que la contamine y las vocales no contaminan normalmente, la hacemos bien nasal, bien como corresponde. Nene. Bueno, eso estudia la fonología. ¿Solo eso? No, porque fíjense que para saber qué pasa con el término hay que saber cómo se separan sílabas. Porque entre otras cosas hay que saber que la N y la G forman el final de una sílaba al comienzo de la otra. O sea que todo lo que estudiamos en ese momento en la escuela sobre separación de sílabas lo provee la fonología. Cuando sabemos qué es una consonante y qué es una vocal, lo estudiamos en primer grado, nos lo explica la fonología. Vos decías la vocal E, qué sé yo dije la consonante G, bueno, algo tan básico como saber qué es una vocal y qué es una consonante, lo define la fonología. Algo tan básico como saberlo el acento. Como les dije recién, hay que poner siempre el acento. Pero ¿qué es el acento? Y qué hay palabras agudas, graves y esdrújulas y toda esa cuestión, lo sabemos por la fonología. O sea, este primer nivel, el básico, está en la escuela. Lo enseñamos y lo aprendimos. A lo mejor no con estos nombres técnicos, pero está. ¿Por qué nos importa la fonología? Porque es la que nos permite construir a partir de los fonemas, que en español no son más de unos 20, o sea, con pocos fonemas hacemos todas las oraciones de la lengua. La lengua en ese sentido es un sistema muy económico. Con muy poquitos elementos yo voy a hacer todas las oraciones que voy a decir en mi vida. Imagínense si no es productivo. ¿Se entiende? Porque con 20 fonemas combinados adecuadamente, yo voy a formar todas las sílabas, que van a formar todas las palabras, que van a formar todos los sintagmas, que van a formar todas las oraciones que yo voy a decir desde que nací hasta que muera. ¿Sí? Entonces, decíamos, el segundo nivel es el morfológico. Y acá ya no hay fonemas, acá hay morfemas. ¿Sí? Profe, perdón, ¿fonológico y fonético son necesariamente lo mismo o no? No. Fíjate que yo te hice chiquita como diciendo esto está, claro, la lengua está acá. Ahora voy a terminar haciendo el encierre de quero de la lengua. El morfológico estudia los morfemas. ¿Sí? ¿Qué son los morfemas? Eso sí lo estudiamos. Las formas. ¿Qué quiere decir las formas? Sí, porque morfema o morfólogo viene de ahí, pero... La forma de las palabras. Ahí estamos. No estamos hablando todavía de palabras, ¿sí? Sino que estamos hablando de esas cosas con las que formamos palabras. ¿Por qué digo esas cosas? Porque no son ni sílabas, ni llegan a ser todavía palabras. Son morfemas. Por ejemplo, si yo te digo cantar, cantante, cantamos, ¿sí?
¿Qué es lo que se repite siempre? La raíz. Cant, La raíz. que no es la primera sílaba, porque la primera sílaba es nada más que cant, ¿sí? Pero es lo que se mantiene invariable, lo que algunos llaman la raíz o la base, ¿sí? Que encima tengo el problema de que a veces me producen trampitas, porque cantante, cantar, cantamos, pero canción, no canción. Esto tiene una explicación histórica, casualmente, por eso es la materia. ¿Por qué la T a veces C? ¿Me entienden? Bueno, ya lo estudiaremos. ¿Sí? Pero entonces, acá lo que estoy diciendo es que estoy estudiando morfemas. El morfema base o raíz Kant y los diferentes morfemas que le puedo ir añadiendo para terminar la palabra. Y para terminar la formación y obtener una palabra. ¿Sí? No puedo usar la base sola, digamos. No existe Kant. Tiene que ir con algo más. Estas cosas, y lo que produce, lo que provoca, lo estudia la morfología. Que también se estudia en primero, parece ser que ustedes lo han visto. ¿No? Y no dijiste recién la raíz base. Sí, pero me acuerdo. En segundo lo vimos con Selva. Sí, ya sé, Selva suele dedicarse a enseñar las cosas que se supone que tenía que haber visto primero y por eso yo no enseño lo de segundo. Y yo después en tercero me encuentro con que no sabe una mierda de nada. Pero bueno. Si yo tengo cantar, puedo formar canción. ¿No es cierto? Pero si yo tengo alta mar, que también termina en ar, como cantar, ¿puedo formar altación? Repito, cantar es cant y ar. Cant y ar me permite, saco ar, pongo sion. Entonces me da canción, cambiando la T por la C, como decíamos recién. Pero yo acá tengo alta mar y termina en ar. ¿Puedo hacer el mismo procedimiento? Saco ar, pongo sion, altación. No. Ah, ¿cómo sabe la mente eso? Mirá qué conocimientos que tenés del español y vos no lo sabías. Conocimientos morfológicos. Porque tu mente sabe perfectamente cuándo aplicar la regla, saque ar, ponga sion. O sea que tu mente sabe perfectamente cuándo algo es un verbo y cuándo algo es un sustantivo. Porque tu mente sabe que si el ar es un ar de verbos, puede hacer la derivación cantar, canción. Y tu mente sabe perfectamente que si lo que tenés es un sustantivo que termina en ar, porque alta mar es eso, es la marea alta, Me falta leer. no se puede hacer la regla. Por el video. Digo. Bueno, no se puede hacer la regla porque es un sustantivo. No se puede hacer la regla porque es un sustantivo. Tu mente lo sabe. Entonces una buena mamona, pero otros que no saben qué es un sustantivo y qué es un verbo, ¿lo saben? Sí. Lo saben perfectamente, por eso pueden hacer morfología todo el tiempo ustedes cuando hacen palabras, incluso cuando inventan palabras. Ahora todo el tiempo está de moda decir, el poder a la trabajación. Y jajajajaja. Y todos nos reímos porque sabemos que no. ¿Cómo sabemos que no? Sisión es un morfema que se le puede poner a las palabras al final. Pero sabemos también que sion va con verbos. Y sabemos que trabajo no es un verbo. Entonces sabemos que trabajo no puedo derivar trabajación. ¿Me entienden? Todo eso lo sabemos. O sea, el nivel morfológico es muy importante porque es parte de nuestros conocimientos. Así como también es parte de nuestros conocimientos que es tengo, ¿sí? Y que no, digamos, ¿se acuerdan que creo que otra vez también decíamos bosque? Sí. Es parte de mis conocimientos que ese fonema ahí se convierte en una J, en una aspiración. O sea, tengo muchos conocimientos, ¿sí? El siguiente nivel, fíjense que voy del más chiquito al más grande, precisamente es que hago con los morfemas. Hago sintagmas, o sea, hago agrupaciones de palabras. Ahí va a ser cuando yo diga la canción, cuando diga gran cantante,
cuando diga cantar demasiado, cuando diga cantamos ayer en el Luna Park. O sea, cuando vaya formando frases, digamos, que se llaman sintagmas en realidad, y justamente ese va a ser el nivel sintáctico. ¿Sí? Porque acá lo que nos importa son precisamente los sintagmas. ¿Está? Porque, ¿quién estudia eso, la sintaxis? ¿Qué hacemos cuando estudiamos sintaxis? Nos la pasamos todo el año marcando cajitas para ver la función de esta frase, de esta palabra. ¿Sí? ¿Cómo? Y encima no aprobamos. Y encima no aprobamos. O sea, Esteban, vos decís que tenemos mucho conocimiento, pero después la hoja no se ve. Claro. Pero bueno, créanme que lo tienen. ¿Qué eran los sintagmas? No me quiero meter en Agrupación de palabras. Como les dije siempre, no me quiero meter en terrenos que no son míos. Llamalo agrupación de palabras, llamalo frase. Relaciones entre palabras. Una o más palabras que están relacionadas. Por ejemplo, todos sabemos que la casa es un sintagma, porque obvio, la va con casa. Pero si te digo, también todos sabemos que si te digo, la casa se derrumbó, eso no es un solo sintagma. Todos sabemos que la casa es una cosa y se derrumbó es otra. O sea que el conocimiento lo tenemos. ¿Se entiende? El conocimiento acerca de cómo van los sintagmas lo tenemos. El tema es, quizás, cómo se enseña. Cuando lleguen a tercero ya sufrirán. Pero igual ya lo tenemos como adquirido de manera inconsciente. Cuando lleguen a tercero ya sufrirán. Hay testigos. Es re malo. Allá tengo otra. Les aviso. Allá tengo otra. Hay testigos. ¿O no? Sí. ¿O no, Fanny? Que se sufre en tercero. Nadie sabe cómo llegamos hasta acá. Ahora parece lindo. Ahora parece lindo y fácil todo. ¿Por qué se sufre? No le expongas. Nos hace. Porque a mí no me gusta la forma como se enseña la gramática. No, Adriana. Cómo se enseña la gramática. Y llegar a tercero después de 2 años de acá, 6 de secundaria, más 6 de primaria, y de repente que venga un gordo pelado hijo de puta a decir, no, así no, de otro modo. Ahora empecé a pensar, ahora basarte en tus conocimientos. Y qué sé yo, cuando estaba por fin entendiendo, después de 30 años, la forma clásica, es medio, yo lo sé, es medio molesto. Pero lo tenemos que saber. No. Andá rezando para que me jubile antes. Y que venga alguien cuando vos te recibas. Ese día. Bueno, siguiendo entonces, arriba del nivel sintáctico, todo esto es una teoría, es parte de la lingüística tradicional que yo en tercero me voy a dedicar al estudio. Ahora lo presento en la mirada clásica. ¿Estamos? En tercero, esto no, para mí. Pero bueno, por ahora, en la visión tradicional, la lengua se organiza por niveles que van de menor a mayor. Y el más alto de todos el nivel semántico. ¿Sí? Donde hay acá discusión, ¿cuál sería la, vieron, fonema, morfema, sintagma? Voy a poner el que yo, digamos, no quiere decir que sea, que no haya autores que no digan que no es este, pero los lexemas serían la unidad de análisis. Otros dicen que son los semas, por eso les digo. Hay como una discusión dentro de lo que fue el estructuralismo, de qué se estudiaba en la semántica. Pero bueno, vamos a poner los lexemas, que sería el equivalente a las palabras mentales. ¿Sí? No a las palabras reales, sino a las palabras como están guardadas en la mente. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? ¿El lexema? El lexema. Como los sonidos, ¿sí? Que en la mente se terminan guardados de un modo homogéneo, independientemente de si soy tartamudo o no. ¿Sí?
Algo parecido pasaría en la mente con los lexemas, independientemente de que yo sea argentino o sea español. Eso es lo que dice que puede hacer que uno comprenda por más que Exacto. sea diferente. Yo te digo, esta empanada es de polla, y acá sabemos que es de hembra de pollo, y en Madrid me pegan una piña. Sí, porque O me se dicen, la come contenta. claro, me dicen pues me la como toda. Claro, pero llegado el caso, en Madrid me entendieron una cosa distinta de la que yo estoy diciendo acá. En mi mente tengo ambas acepciones de la palabra. ¿Por qué? Porque en mi mente lo que yo guardo son lexemas, no son palabras. ¿Se entiende? O sea, guardo la relación significante-significado, pero el significante con todos los significados posibles. La polisemia. Porque todos los lexemas pueden ser, en teoría, referirse a más de una cosa, pueden ser polisémicos. Todos. Como banco, por ejemplo. Como banco, pero digo, incluso los que no. Porque, a ver, silla es claramente este objeto. ¿Sí? Pero en una poesía, tranquilamente yo podría decir, tu sonrisa es la silla donde apoyo mis emociones. ¿Sí? Y de repente silla, ahí es sonrisa. Por primera y única vez en la vida del castellano, silla igual sonrisa. Sí, ¿no? Así. Bueno, ¿por qué lo puedo entender? Si yo en mi mente tuviese un esquema rígido, al estilo del diccionario, que te dice silla, dos puntos, sustantivo, objeto que sirve de uno o más patas que sirve para sentarse, jamás comprendería ese verso. La mente es flexible y sabe sacarle, si necesita, el significado normal y sabe encontrarle, si necesita, el significado nuevo. ¿Me entienden? Justamente porque sabe despegar la relación significado-significante y sabe traer un significado nuevo a este significante viejo. ¿Me siguen a lo que voy? Por eso lo llamamos lexemas. Y eso es fundamental, esto que estoy diciendo, para empezar a pensar el cambio léxico, por qué se produce. Porque muchos cambios léxicos tienen que ver, muchos cambios lingüísticos, ¿no? Que tienen que ver con el léxico, van por ese lado. O sea, ya te escucho, quiero cerrar la idea. En Perú, a estos no le dicen marcador, le dicen plumón. ¿Sí? Que nosotros cuando escucháramos plumón diríamos una pluma grande de algún animal. Pero allá también seguramente plumón, significó lo que significó para nosotros, pero en algún momento tuvieron que despegarla de ese significado, porque andás a ver por qué a esto lo vieron parecido, o lo vieron con una función parecida, o la primera marca, vieron que nosotros le decimos virome, porque en realidad fue el tipo que la inventó. Porque antes se decía pluma, por eso. Claro, exacto, Exacto, a eso voy. Entonces, por algún motivo, esto hoy es plumón. Vos le preguntás a un hablante peruano de castellano, ¿por qué? No te lo sabe decir. Lo único que sabe es que, lo único que podemos decir es que en la evolución del castellano, dialecto Perú, ¿sí? El significado significante, plumón, pluma grande, se fue a, porque era pluma, no era plumón, se fue a plumón, marcador. Apoyándose en que ya se había despegado pluma, elemento de escritura. Como ya se había despegado, en lugar de pluma, cosa del ave, ya se había despegado eso y ya se había hecho pluma, elemento de escritura, no fue tan difícil pasar de plumón, pluma grande, a plumón, elemento de escritura. ¿Me entienden? La lengua opera con esas cosas y en el nivel semántico, los cambios léxicos, los cambios lingüísticos de orden léxico, son muy importantes. Por eso vamos todo el tiempo enterrando palabras, inventando otras o modificando el significado de otras. ¿Sí? Ahora sí, discúlpame que esto hice tanta introducción a... que no entiendo bien qué es un lexema, porque no es el significado. No, el lexema sería
el signo lingüístico, como dijo Saussure, el significado significante, ¿sí? Pero el significante con todos los significados que puedan entrarle. Vos en tu mente tenés, ahora que ya te lo dije yo, por ejemplo, tenés plumón, pluma grande, pero ya te quedó plumón, marcador. ¿Sí? En cambio, si voy a buscar al diccionario, vieron que aparece plumón 1, pluma grande, plumón 2, te aparecen separados. Sí, claro. A eso voy. ¿Sí? Entonces, si, vamos a pensarlo de este modo. La inteligencia artificial, el ChatGPT, todos estos que están, la que te habla de Google, la que te habla de Siri, ¿no? La que te habla del teléfono cheto, ¿cómo se llama? Del iPhone. Ay, yo tengo. Da. Sí, afanado, dale. O por otro tipo de... Claro, yo tengo la Jennifer. A mí me habla la Jenny en mi celular. Claro. Y cuando no está la Jennifer, porque se fue a laburar, me habla el horario. Esos sistemas que en definitiva son, no sé si alguna vez lo pensaron, pero hemos logrado que lo que llamamos una inteligencia, que no es una inteligencia como la nuestra, porque no tiene neuronas, materia gris, etc., pero algo parecido hemos hecho, al punto de que puede comprender lenguaje. No es cuestión de que repite, porque hasta hace unos años vos le ponías a Google cómo se hace una torta, y Google lo que hacía era, a partir de esa frase, buscaba todas las páginas que dijeran, o sea, en una velocidad muy rápida de búsqueda, de procesamiento, buscaba cómo se hace una torta, una torta, y te tiraba todas las páginas que tuviesen eso, no te tiraba una página que dijera cómo reparar un auto. Porque se basaba en copio y pego. Pero eso, como bien sabemos, no es inteligencia. Lo que hace el ChatGPT, o Siri, o cualquiera de estas cosas, que comprende, es que trabaja en este nivel. ¿Por qué? Porque sabe que plumón puede ser o esto o el otro. Entonces, necesita saber el sintagma, quiero decir. Porque si yo le digo, ¿dónde compro plumones? Sabe deducir que los plumones se compran. O sea, hace falta un comercio. O sea, tiene que ser un objeto de transacción. O sea, es un marcador. En cambio, ¿dónde encuentro plumones? ¿O a qué ave le puedo extraer bellos plumones? Por el sintagma, por cómo combiné las palabras, infiere lo contrario. Infiere que no es un objeto de intercambio, que no se compra y vende. ¿Me entienden a lo que voy? O sea, que aprendió a hacer, se la programó para hacer lo mismo que hace nuestra mente. A partir de los fonemas, que en este caso, bueno, son las letras, pero ella tiene que traducir a fonemas. A partir de la morfología, a partir de los sintagmas, llegando a la semántica, puede terminar procesando la oración, comprendiendo la oración como la comprendemos nosotros. Y si no entiende, te va a preguntar, o sea, ¿dónde obtengo plumones? Y no le decís nada más, o sea, que no tiene la pista sintáctica, no tiene la pista morfológica, no tiene la pista fonológica. Perdón, te va a decir, exacto, te va a decir, perdón, no comprendo tu pregunta, no comprendo a qué te refieres o algo por el estilo, tal cual haríamos nosotros. Porque si yo voy caminando por la calle y de la nada, un peruano, que no lo sé, porque no puedo detectar por la vista que es un peruano, acá en Argentina, o sea, si yo estoy caminando por Lima es otra cosa, pero yo en Buenos Aires, yo en la Ferrere, me para un morocho y me dice, disculpe, ¿dónde puedo obtener un plumón? ¿Dónde puedo obtener un plumón? Salude a la cámara, profesora. ¿A qué cámara? Acá, estamos filmando. Hola, ¿cómo les va? Bueno, ¿dónde puedo obtener un plumón? Seguramente yo le voy a decir a qué se refiere, señor. O salgo corriendo. Pero no le entiendo. No le entiendo. Como tampoco me entendería Siri. ¿Me entienden? Va a necesitar más información.
De última, información contextual, para qué lo necesitas, etc. Profesora, qué manera de tener pibes. Gracias, disculpen, Eso quiere decir que no me alcanza con lo semántico. Tengo que pasar a otro nivel, pero que ya no lo estudia la lingüística solamente, como nos pasaba con la fonética. Tengo que pasar a un nivel en el cual yo pueda establecer en qué condiciones comunicativas se emitió esta oración. Si es un desconocido, yo les decía, si es un peruano, si es en la calle o en casa. ¿Me entienden? Porque si es un pariente mío o un amigo mío que vino de Perú, ya sé que habla distinto, entonces zafo el problema. Si yo soy el que camina por Lima, ya sé que hablan distinto, ya sé que yo soy el problema. ¿Me entienden? O sea, hay un montón de información no lingüística. La calle por donde voy, ¿sí? El barrio por donde voy, las personas que me encaran, la relación que tenemos, si es un chat, en fin, información de la situación comunicativa que me va a ayudar. Pero la situación comunicativa no la estudian nada más que los lingüistas. La situación comunicativa la estudian los sociólogos, los antropólogos, los que hacen ciencias de la comunicación, los semiólogos. Entonces ya eso no es de la lingüística solo. Lo mismo que nos pasaba abajo, con el sonido, acá arriba, lo que sería el nivel pragmático, es un nivel compartido. ¿Sí? Compartido, como el fonético. O sea que si vamos a hablar de la lengua, tenemos que hablar de ella. Estos son los niveles lingüísticos. Los niveles de análisis lingüístico. ¿Sí? Una lengua se puede estudiar a partir del nivel fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y hasta ahí. También se puede estudiar fonéticamente, pero no hace falta la ayuda de otros. También se puede estudiar pragmáticamente, pero no hace falta la colaboración, la ayuda con otros. ¿Sí? ¿Los mareé mucho con todo esto? ¿Seguro? Qué suerte, porque no pienso repetirlo nunca más. En primero se supone, el plan de estudios de la carrera en lingüística está pensado en esta forma clásica de estudio de la lengua. Por eso les decía, el primero se ven los contenidos del diseño para el profesorado. Para primer año de lingüística y gramática es estudiar fundamentalmente el nivel fonológico y el nivel morfológico. Y si queda tiempo, lo basiquito del nivel sintáctico al nivel de qué es un sintagma. En segundo, es fuerte el nivel sintáctico, el nivel gramatical, se dice, y no solo de la oración, sino del texto. Pero es fuerte, ¿sí?, el tercer nivel, el gramatical. En el tercero, en lingüística de tercero, se supone que se continúa con el nivel gramatical bien a fondo de la oración, bien complejo, ¿sí?, y algunas cosas que ya son conectadas con el nivel pragmático. ¿Sí? Y el cuarto es semántica y pragmática full. Así está pensado el diseño. Se supone que eso tendría que ir estudiando de primer a cuarto año, con esta estructura que la planteó un lingüista que se llama Benvenís. ¿Y en cuarto qué? Semántica y pragmática. Mira. ¿Me estás cargando? No, en cuarto. En cuarto no vi, ya sé que no viste nada de esto, pero... Bueno, por eso te digo, en cuarto, ¿qué? Igual aprendí, Y sí. ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? Sí, continúa. Bueno, ¿por qué les marqué todo esto, me hice toda esta
recorrido, digamos, me desvíe, porque los cambios pueden producirse en cualquiera de estos niveles. O sea, los cambios lingüísticos pueden ser cambios fonético-fonológicos, cambios morfológicos, cambios sintácticos, cambios semánticos, léxicos sobre todo, ¿sí? No hay un nivel preferido. Suele pasar, según Saussure, ya lo decía Saussure, suele pasar que los cambios fonético-fonológicos obligan a que haya un reacomodamiento del sistema morfológico, y al haber un reacomodamiento del sistema morfológico, termina habiendo algún tipo de reacomodamiento del sistema sintáctico. ¿Sí? Nosotros vamos a ir estudiando, sobre todo en la segunda parte, cuando volvamos a las vacaciones, justamente cómo muchos cambios fonéticos fonológicos, pero después vamos a ir viendo cómo eso provocó, ¿sí?, que nosotros tengamos, por ejemplo, el sistema de tiempos verbales que tenemos, que no se parece mucho al latín, siendo que el latín es nuestra lengua mamá. En la parte de conjugación de verbos se diferenció bastante. ¿Entienden? O, ¿se acuerdan lo que es la voz pasiva? ¿Qué es? No me la digan de definición, denme un ejemplo. Claro, lo contrario a voz activa. Ah, qué Por bien. ejemplo, el perro come pescado. La casa fue comprada o compré Claro. la casa. Bueno, o sea, para hacer la voz pasiva nosotros tenemos que hacerla con el verbo ser y el participio. ¿Sí? Soy observado, fui observado, seré observado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, en latín no. Justo ahora no me acuerdo cómo era observar en latín, pero invento. Lo que me importa es mostrarles que la voz pasiva, y estoy inventando, de observar sería observatibur. Observatibur. Para cualquier... La terminación, o sea, no se hacía con dos palabras, verbo ser y otra cosa. Se hacía con morfemas al final. Así como nosotros tenemos yo canto, tú cantas, él canta. Y si vas al pasado, yo cantaba, tú cantaba. Así como vos poniendo a, va, a. Bueno, cuando llegaba el momento de la voz pasiva ponían ibur. Y esa era la voz pasiva. ¿Cómo es que llegamos de la voz pasiva del latín así a la voz pasiva nuestra? Terrible cambio lingüístico. ¿Me entienden? Bueno, probablemente lo primero que pasó fue que hubo un cambio fonético-fonológico, eso hizo que hubiera cambios morfológicos, eso llevó a cambios sintácticos. ¿Me entienden? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en la segunda parte, repito. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá estamos? Entonces, 3 son las ramas o disciplinas o aspectos de la lingüística que estudian el cambio. Y esto ya lo hablamos alguna vez. La lingüística a la que llamamos dialectología, o la rama de la lingüística a la que llamamos dialectología, ¿sí?, es la que estudia, ¿se acuerdan? Los dialectos, las variaciones diatópicas, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? O sea, la que estudia por qué nosotros decimos pollera a lo que en España dicen falda. ¿Por qué se da ese cambio? Es lo mismo que sincrónica, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿por qué nosotros acá le decimos, discúlpenme, pero ya salió el tema, porque acá le decimos pija a lo que allá le dicen polla? ¿Entienden? Eso lo estudia la dialectología. ¿Por qué es una disciplina, es una rama o una disciplina lingüística que estudia el cambio? Porque estudia el cambio pero en sincronía, al mismo tiempo. Nosotros decimos la palabra con pi acá,
al mismo tiempo que en España dicen la palabra polla. Y fíjense que justamente nosotros decimos polla desprejuiciadamente, total, para nosotros no significa. Y ellos en un ambiente formal, educado, etc., ni por casualidad te dirían esa palabra. Y a la inversa, probablemente ellos, la que empieza con pi y termina con ja, te la dirían lo más bien allá, y a mí hasta a mí me da vergüenza decirla acá. ¿Por qué se produce eso? Algo social tiene que ver. Exacto. Pero entonces, la dialectología y hasta la sociolingüística, si quieren, ¿sí? La dialectología se encarga de decir, che, en Buenos Aires dicen polla sin problema, en Madrid no. En Buenos Aires le da vergüenza decir la que empieza con pi, en Madrid no. Y se acaba ahí la dialectología. Viene la sociolingüística y te dice, ojo, hay que estudiar los prejuicios, hay que estudiar esto de la moral, por qué se censura, ¿me entienden? A ver, en mi época, la palabra paja era una palabra que apuntaba, yo nunca, apuntaba específicamente a la masturbación. Hoy por hoy a los pibes actuales les da paja estudiar, les da paja ir al colegio, les da paja todo, pero en ningún caso es masturbación. Digamos, ahí tienen un cambio lingüístico diacrónico, o sea, ahí pasó algo en el tiempo, por lo cual en mi época era solo paja, pajearse, etc., o sea, era solo la acción de la masturbación, y hoy por hoy es nada que ver con una acción. Es con un animal en dado caso ahora. Esperá que termino mi idea y me contás la tuya porque eso no lo tenía. Pero, a ver, fíjense todo lo que cambió. El significante es el mismo. El significante es el mismo porque no es que cambió el sonido. ¿Sí? Pero el cambio, fíjense todo el cambio léxico que hubo en el lexema. En mi época era una acción, la acción de masturbarse. Hoy por hoy no tiene nada que ver con acción. Es una emoción, un sentimiento, es un estado. ¿Sí? Estoy en estado de cansancio, estoy en estado de aburrimiento, estoy en estado de X. Pero no hago nada. ¿Me entienden? En mi época la decíamos mayormente los varones. Las chicas también probablemente se masturbaran, pero no hablaban de la paja. Los chicos sí. ¿Sí? Pero era, incluso con amigos era algo como que no se contaba mucho porque nos enseñaban que no, eso no se hace. Claro, es en sentido burla. No, claro, y que el hombre tenía relaciones, el hombre no se autosatisfacía. O sea, acá el macho hasta los 13 te lo permito, ¿me entendés? Una cosa así. Hoy por hoy los pibes no tienen vergüenza, no tienen prejuicio, son bastante desvergonzados, aún sabiendo que puede llegar a significar masturbación, son bastante desvergonzados y la dicen, ¿sí? Tanto chicas como chicos, ante cualquier destinatario. Para mí era impensado decirle al profesor, no hice el trabajo porque me dio paja. ¿Sí? Entonces, fíjense todo lo que cambió. Cambió tanto lo interno de la lengua, o sea, ¿qué quiero decir con lo interno? Lo fonológico, lo morfológico, lo sintáctico y o lo semántico, porque puede ser todo o algo. Lo interno de la lengua, pero también lo externo, lo pragmático. Entre quiénes, en qué contextos, refiriéndose a qué objetos. ¿Me entienden? Esa es una gran diferencia que tenemos que hacer siempre. Cuando consideramos la lingüística interna o lo que la lingüística estudia de externo. ¿Me siguen la diferencia que estoy haciendo? O sea, si vamos a hablar de la lingüística interna, ¿sí? O los caracteres internos de la lengua, nos referimos a estos. Si hablamos de la lingüística externa o de los caracteres externos, nos estamos refiriendo a las personas, a la política, a la cultura, a la moral, etcétera, etcétera. Que también influye. Ya cortamos, ya nos vamos todos. ¿Me contás lo de eso del animal? Por favor. Por favor. A ver, lo más importante de la clase está por ser enunciado en este momento. Porque tengo... Sí, no importa, me contó un amigo, sí. Me contó un amigo. La masturbación la asocia con animales, en dado caso, por ejemplo, acá no sé, ganso, acá Yo le dije que no le pregunten. Sí. corta el video, por favor.
Espera, un segundo. Toma 2. Volví a decirlo por favor, porque después tenemos que editarlo, dale. Volví a decirlo, yo me encargo. Pero no sé con animales en todo caso, por ejemplo, caras. ¡Pi! O la otra, ¿cómo era el otro animal? ¡Pi! Ahí está, eso quería, que para que quede esta versión. El otro no lo escuché. No importa. Vaya y pregúntele a usted a sus informantes, como se dice en la lingüística. Bueno, para cerrar, Tengo amigos. estuve hablando muy por arribita, ¿sí? Del parágrafo 1.2, del tema 1.2, ¿sí? Me faltó hablar de qué es una gramática o cuál es la estructura de las categorías lingüísticas. De eso quería hablar, pero no llegué. El 1.2.2, ¿qué es una gramática? ¿Cuál es la estructura de las categorías lingüísticas? ¿Sí? Estuvimos hablando un poco de todo en general. Inclusive me adelanté ya al 1.3, con esto de lingüística interna, lingüística externa. Yo quería proponerles, pensando que la clase iba a hacerse más corta, pero siempre me voy al carajo yo. Pensaba proponerles esto, que es lo que les voy a proponer como tarea para el lunes que viene, si es que nos vemos el lunes que viene, o el día de la semana que viene que nos toque, si no es el lunes. En el punto 1, 2, 3, que dice qué es un cambio lingüístico, hay un par de párrafos que, bueno, explican lo que estuvimos diciendo acerca de qué es un cambio lingüístico, etc. Pero me interesaba yo decirles qué es un cambio lingüístico bien en concreto y mandarles a... lean ustedes el 1, 2, 3 y van a ver que arranca con 1 o 2 párrafos diciendo el cambio lingüístico es tal cosa, bla, 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 y dice, para el estructuralismo, para la mirada clásica, ¿sí? El cambio lingüístico es un, no me acuerdo la palabra que usa, pero es una especie de ruptura, es una... No. Multifacético. Espere. Una descompostura del sistema, dice. ¿Sí? En cambio, para las teorías más nuevas, en realidad es una actitud innovadora, más creativa, etcétera, etcétera, y empieza a explicar una postura y la otra. ¿Qué es el cambio lingüístico para el estructuralismo nacido de Saussure y qué es el cambio lingüístico para la actualidad? Entonces, yo les iba a dar como tarea, eso tienen que prepararlo para dar una microclase ustedes, para explicar cómo enfoca, cómo estudia el cambio lingüístico el estructuralismo, cómo enfoca, cómo estudia el cambio lingüístico las corrientes más nuevas. No saben a quién le va a tocar. Yo pensaba justamente decirles ahora, bueno, eso léanlo, son 6 párrafos más, y vean, entiendan lo que yo, preparen una especie de mini clase, porque yo voy a volver de la mesa de al lado, de corregir, qué sé yo, y les voy a decir, bueno, vos, vengan y explíquenlo ustedes. Van a empezar a entrenarse en dar una clase mínima, usando pizarra o marcador, un temita, esto. El cambio lingüístico según el estructuralismo es esto y esto y aquello. O sea que ahora tienen tiempo para prepararlo toda una semana. Tampoco me vengan con todas las láminas y todas las cosas del mundo porque no da. No da porque van a ver cuando lo lean que es nada, es una página. No hay mucho. ¿Sí? No, individual, papito, como se da la clase de verdad. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, les recomiendo la lectura desde el comienzo, tema 1-2, desde el comienzo hasta el 1-2-3, porque en el 1-2-3 está esto de dar la clase. O sea que, en cierto modo, ya empiezan con prácticas, así chiquitas, y con ustedes mismos, que son los peores estudiantes que van a tener en la vida. Bueno, un saludo a toda mi audiencia. Si te ven mal te maltratan, y si no te contratan, esta clase trae suerte y nada, soy una vieja puta que tiene 95 años y sigue viva. Y no me muero más, exacto. No hay, lo ponemos el presente todo el último día según porque hay gente que no puede venir. Entonces lo vamos a poner todo. De la perra.